en todas las áreas del derecho, ya sea en derecho civil, penal, laboral o administrativo fiscal. Ofrecemos un servicio personalizado y eficaz, adaptado a sus necesidades. Si busca soluciones legales confiables, cercanas, estamos aquí para ayudarle. Zavala Elósegui Abogados, expertos en derecho, cercanos a ti. Sedes en Madrid y Asturias. Para más información, visite nuestra web o llámenos al 919 541 764. La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudaderas, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.esp.es. También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilarión Eslava 49 en Madrid. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento. ¿Contra el mal aliento? Airlift. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español y 100% natural. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución. Los productos de la línea Serostone para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostone. Pídelo en tu farmacia. Zavala Elósegui Abogados es el despacho que te acompaña en cada paso con un equipo de especialistas en todas las áreas del derecho, ya sea en derecho civil, penal, laboral o administrativo fiscal. Ofrecemos un servicio personalizado y eficaz, adaptado a sus necesidades. Si busca soluciones legales confiables, cercanas, estamos aquí para ayudarle. Zavala Elósegui Abogados, expertos en derecho, cercanos a ti. Sedes en Madrid y Asturias. Para más información, visite nuestra web o llámenos al 919 541 764. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Tertulia y análisis, pero nadie ha escuchado nada porque se ha encendido la luz antes de los micros. Menos mal. Vale. Estábamos rememorando cierta escena, pero en fin, no. Vamos a hacer un día falsas tomas falsas. No, por favor. Hoy es el día de la radio, estas mamarrachadas que se inventan, pero bueno, como nos toca a nosotros, hoy lo vamos a celebrar aquí. Así que felicidades por la parte que os toca. Sí, yo tengo en el perfil mío de WhatsApp, tengo puesto la conmemoración del Día Mundial de la Radio. ¿Con un micrófono de informa radio? No, con un... Bueno, pues, en fin. Empezamos, no, pero bueno, estamos mal. No, es que yo de Informa Radio tengo
un diagrama, como quieras llamarlo, de las Navidades. Ah, vale. No, entonces te voy a mandar yo uno. Mándame uno, claro. Mañana en Españoles Olvidados, antes de que tú lo digas. Mañana Clara Jara de Soto es una novelista importante del momento, de las dos únicas que hubo. La otra la traté el día anterior. Y el interés que tiene era habitual, la gente no lo sabe, las autoras, muchas autoras del 18 se ha perdido gran parte de su obra porque al final la quemaban. Al final de su vida la quemaban porque no querían que se supiera que había escrito esas obras. Muchas de ellas escribían por seudónimo, estaba muy mal visto que las mujeres escribieran en aquel momento. Hay que ponerse en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII. Pero es una obra muy interesante, se llama El instruido de la corte o Las aventuras del extremeño, porque era un tipo de literatura satírica, la hacía también Quevedo, ella está a la sombra de Quevedo y de Diego de Torres de Villarreal, el famoso catedrático de matemáticas de la Universidad de Alcalá. Y entonces ella, a mí me recordaba mucho, me vino a la memoria, a nosotros que nos gusta el cine, esas películas de Martínez Soria, La ciudad no es para mí, El Paleto Madrid. Entonces, la obra de interés, el interés que tiene es que es un paleto extremeño que llega a Madrid, hay un licenciado que le recibe y le va enseñando Madrid, las costumbres de Madrid, etcétera, etcétera. Y el paleto extremeño, cuando habla en extremeño. Yo creo que es la primera literatura en extremeño que hay en la historia de la literatura española. Entonces lo digo, yo creo que en Extremadura no lo saben, que Clara Jara de Soto escribió un libro en extremeño. Pero bueno, a mí me ha resultado una curiosidad del momento hablar en extremeño. Ahora lo sacan, joder, el castuero, no sé cómo coño se llama y tal. Oiga, ya en el siglo XVIII había una autora que escribió en extremeño. O sea, están descubriendo el Mediterráneo. En este Hay que llevarla a Bruselas. Claro, efectivamente. Entonces, de ella y de su obra voy a hablar en Españoles Olvidados mañana, Clara Jara de Soto. Bueno, muy bien. Tenemos a magnífico tu programa, cada vez con más éxito aquí. Diego Camacho, magnífico también sus programas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, os aviso que el próximo jueves, si os parece, vamos a hablar del 23F, un nuevo aniversario. Es jueves 20 de febrero, pero como aquí hacemos lo que queremos, pues lo vamos a conmemorar el 20F. ¿Os parece? Bueno, digo para que vayáis preparando. Tenemos un protagonista que estuvo en el 23F, aquí lo tenemos, el coronel Camacho. Vamos a aprovechar que tenemos al coronel Camacho aquí para hacer eso. Fernando Paz, por cierto, el programa más visto del Búnker Bar es el que donde hablas tú sobre el 23F. El Bar en el Búnker es el canal de YouTube que tenemos. Que tenemos, efectivamente. Sí, lleva casi por 300.000 visualizaciones. Sí. El 23F, la mentira fundacional. Vale, que habrá que volver a ponerlo en redes, pues para que... Sí, ahora con motivo del aniversario. Además voy a la Universidad Autónoma a dar una charla sobre el asunto. Sí, el lunes 24 a las 5 de la tarde. Pues una asociación de animosos muchachos que están allí en varias universidades y como en la Carlos III parece que ha habido algún inconveniente, pues en la Autónoma, que vamos a ver si no hay inconvenientes también. Pero bueno, es recordar tiempos juveniles. Bueno, avísame si tengo que ir con el puño americano. Pues no, pues... filosóficamente hablando. Explícame lo de filosóficamente hablando el puño americano. Porque es una imagen retórica, es decir, que no es material. Lo perdí en una pelea, ¿sabes? Es una broma. Es como inteligencia artificial. Es una broma, pero lo sigo teniendo, pero no lo uso ya. No, nunca lo he usado ni pienso volver a usarlo. No confieses eso porque es un arma prohibida. Este es un programa de humor. Claro, pues parece que filosóficamente hablando. Parece la Guardia Civil en cualquier momento. No, es un programa de humor. Esto es como Broncano, pero con más gracia. No, Broncano no tiene gracia. Ninguna. Absolutamente ninguna. Y lo de Silvia Inchaurrondo es humor negro. Y el sábado sí que tienes también otro evento que yo estaré ahí también acompañándote y aplaudiéndote si te lo mereces. Es verdad, en el José Luis de la Casa de Campo, en el que está en... Hace puñetero. José Luis. No, sí, bueno, pero no, está en la Avenida de Portugal, sí. Metro cerca, se puede aparcar magníficamente bien en un parking que hay que es inmenso, abajo y tal. Y acompañado del general Chicharro, acompañado de Gonzalo Fernández de la Mora, de Javier Esparza, y cierra un servidor de ustedes, pues acerca de estos... y hay comida ahí y todo, comida después, de estos 100 eventos con los que nos regala el gobierno. Y nada, por lo demás aquí asistiendo, no niego que complacido al papelón de la Unión Europea en el escenario internacional. Bueno, vamos a ayer por la noche me costó dormir de la risa, de verdad, de leerlas.
Las últimas informaciones sí que llegaban sobre todo de la prensa norteamericana. Bueno, o sea, maravilloso. Está Mr. Peck, el que ya Mr. Peck es el que no fue secretario general de los socialistas españoles. Yo creo que en ese momento le sacaron por un tema de tendencia sexual, a pesar de un escándalo que había tenido cuando era ministro. Llegó a ser ministro o secretario. Hablar de Borrell. Hablo de Borrell. Sí, estaba en televisión española diciendo que Trump se está comportando como un neoimperialista del siglo XIX. Le están llevando estas momias a pasearlas por las televisiones para que hablen de ese. Donald Trump ha dado un puñetazo en la mesa y dice: aquí va a haber un acuerdo de paz. No, y la Unión Europea está encabronada. Pero Javier, vosotros a morir al frente. Pero sobre todo, vamos a ver, ni neoimperialismo ni gaitas. Esto lo que está demostrando, es tan sencillo como eso, es que la de Ucrania es una guerra proxy. Es una guerra por delegación sostenida por la OTAN y por tanto por Estados Unidos, y aquí no hay imperialismo que valga. Que la coerción, la capacidad de Trump de poner fin a esto es sencillamente la capacidad de coerción que tiene al decir: oiga, que yo me voy, que les retiro las tropas y les retiro la ayuda, y ustedes no van a aguantar ni media hora. Que sigan matando, pero yo me voy, y en consecuencia esa capacidad de coerción se traduce en decir: así que siéntense a hablar en la mesa, volvamos a los acuerdos de Minsk de 2014, de los que ya dijo Ucrania, posteriormente reconoció que los firmó sin ninguna voluntad de cumplirlos, sino de ganar tiempo para rearmarse, etcétera. Pero aquí la cuestión fundamental es la de la pertenencia o no de Ucrania a la OTAN. Esa es la cuestión. Yo no voy ni con uno ni con otro. Yo lo único que digo es que las sanciones a Rusia las estamos pagando nosotros. Eso es. Entonces, cuando antes se acabe este conflicto, la gasolina y por eso von der Leyen, porque esto lo va a pagar Europa. Esto lo paga Europa. Claro. Lo pagan los europeos. Que Europa no es una inteligencia por ahí. Von der Leyen debería ser enjuiciada y, desde luego, en mi criterio, condenada a muchos años de cárcel. Se debería jubilar. Bueno, ¿qué coño jubilar? Debería ir a recibir la parca en una cárcel por todo lo que ha hecho. Bueno, y no solo eso, sino que uno escuchaba la cadena COPE y a Carlos Herrera a las 6 de la mañana defendiendo que el conflicto se tenía que mantener porque después de 3 años de... Mira, Carlos, en España hemos estado con más de 50 años con crímenes de ETA y lo hemos perdido todo y no te has puesto tan exquisito. 50 años, ¿o no? ¿Para qué? Bueno, pues ahora lo que se está diciendo es que vamos a parar esto en 3 años y que volvamos al 2014. Creo que es lo más sensato, sobre todo para los que no tenemos nada que ver con esa guerra. Nada que ver. Hay que acabar con esa guerra. Hay que terminar con esa guerra. A la cadena COPE y a Carlos Herrera le molestaba que la guerra llegue a su fin. Porque porque se les viene abajo el relato por completo. Claro, al final, vamos a ver, una gran potencia, como es lógico, tiene derecho a su seguridad. Eso es así. Entonces, lo que está pidiendo Rusia es sencillamente razonable en ese orden de cosas, y es tener derecho a la seguridad de sus fronteras y no ser amenazada. Estados Unidos, en 1962, estuvo a punto de arrastrar al mundo a una guerra mundial, a una guerra nuclear, a la Tercera Guerra Mundial, Cuba, porque los soviéticos instalaron rampas de misiles en Cuba. Y los norteamericanos dijeron: tú no me pones a 150 kilómetros de Florida estos misiles que me llegan a Washington y a Nueva York antes de que yo pueda activar mis mecanismos de defensa contra ellos. De manera que ya los estás retirando. Si Khrushchev, al cual le costaría esto finalmente, año y pico después, le costaría la salida de la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, si Khrushchev no se echa para atrás, Kennedy, y lo sabemos hoy, estaba dispuesto a ir a la guerra y a arrastrar al mundo a la guerra. ¿Por qué? Porque las grandes potencias tienen derecho a esa seguridad. Así que no nos pongamos Carlos Herreristas, pues efectivamente, como bien decías tú, y empecemos a hablar ahora, a invocar, pues no sé, el derecho internacional y no sé cuántas cosas. Si se quiere acabar con la guerra de verdad y si no se quiere que una determinado tipo de paz, sea mala, sea buena, lo que sea el comienzo y el embrión de otros conflictos y de otras guerras que pueda haber posteriormente, más vale que se sienten a hablar, que queden las cosas claras y que queden los ámbitos de seguridad claros para cada uno. ¿Cuál es la cuestión de fondo aquí? Que esta guerra, repito, ha sido instigada por delegación contra Rusia. Aquí hay 3 conflictos que son el intraucraniano, que es el fruto de un Estado que es un Estado Frankenstein. Esa es la realidad, porque históricamente no ha habido una Ucrania nunca como entidad política hasta que se la inventa Lenin para que en el seno de la Unión Soviética Rusia no tenga tanto peso. Esa es la realidad. Existe desde hace un siglo políticamente y además no de forma continua, como sabemos, ni muchísimo menos. Hay una guerra intraucraniana. Hay una guerra de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania. Y hay una guerra de la OTAN con Rusia. Aquí la cuestión fundamental es esta tercera guerra, aunque las 3 estén interconectadas. Y lo que a Europa le tiene que interesar es que ese conflicto se termine de una vez. Europa ha estado instigando el conflicto contra
los intereses de los europeos. Y naturalmente ahora otra de las cosas que dice Donald Trump es, señoritos, ¿quieren ustedes guerra? Páguenselo. Claro. No, y además Donald Trump ha dicho yo no la voy a financiar, y entonces como no la van a financiar todo el mundo se echó la mano a la cabeza. Anda, coño, el que no va a apoyar ni a uno ni a otro, no. Páguelo usted. Es que Europa, claro, lo que está pidiendo ya en el año 16, en la presidencia del 16, Donald Trump lo que dijo fue, tienen ustedes que elevar el gasto hasta el 2% de su PIB. España está en el 1,2, creo recordar. Sí. Bueno, ahora está incluso aumentando la exigencia de la participación de los socios de la OTAN en el gasto militar, incluso hasta el 5%. Claro, Estados Unidos de repente ha dicho, y me parece razonable que lo haga, sinceramente, igual que digo lo de Rusia, Estados Unidos ha dicho, oiga, que es que yo llevo 75 años manteniendo esto, ¿y por qué le tengo que defender yo a ustedes? Pues ¿por qué? Porque Europa vive instalada en una modorra decadente de la que los demás le tienen que sacar las castañas del fuego. Vamos a ver, Alemania se carga sus centrales nucleares y resulta que le empieza a comprar a través de políticos alemanes gas y petróleo a Rusia. Yo que no entiendo. Le estamos pagando la guerra a nosotros. ¿Estos que dicen la guerra? Pero mientras ellos, Javier, mientras ellos hacen negocio. O sea, uno de estos señoritos que pone el grito en el cielo cada 2x3, que por cierto, residente en Bruselas, el señor González Pons, mientras se quejaba, Urbi et Orbi se quejaba de la agresión rusa y de la dependencia de Rusia y tal, había colocado a su hijito de 25 años en Gazprom. Es que son esto, esta es la casta, esta es la eurocracia de Bruselas. Bueno, Óscar Riva, buenos días. Bueno, voy a empezar muy pronto. Buenos días, Javier. La victoria de Trump es, sin duda alguna, el triunfo del sentido común. Y lo estoy imponiendo porque hay que imponer el sentido común, porque si no, no lo respetan, ¿no? Pero a mí me gustaría, permíteme que en esta presentación aplaudiera vivamente el discurso de María Luisa Gutiérrez el otro día, en ese aquelarre que siempre son los Goya, porque dijo lo que muchos pensamos. Es decir, si tuviera que haber una memoria histórica, tendría que ser esa la memoria histórica en España, ¿no? Porque los jóvenes no saben lo que es ETA. O sea, yo tengo que explicar a mi hijo lo que es ETA. Es decir, a mí esos hijos de perra me quitaron la infancia. Es decir, yo vivía en el País Vasco en los años de plomo, Vascongadas, y ellos me quitaron la infancia. Entonces, esos hijos de puta están gobernando hoy, porque esa banda criminal no solo gobierna, sino que nos dicta las políticas que tenemos que acatar. Con lo cual, aplaudir vivamente a María Luisa Gutiérrez, también a Segura, porque, bueno, también son socios. Es un tío de sentido común, son socios, y a ver si la verdad se impone de una maldita vez y quitamos a esta gente, si no a gorrazos, a pedradas o como sea menester, ¿no? Porque no puede ser que una banda criminal esté gobernando en España gracias a estos criminales intelectuales o intelectuales que son los socialistas. Pero están ahí porque alguien los ha puesto, ¿no? Claro. O sea, que los gorrazos, sobre todo, que se los lleve Sánchez. No, por supuesto. Ellos lo que han hecho es aprovechar la coyuntura. Los unos y los otros porque son los mismos perros con distinto cuello. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Hemos hablado ya de política internacional, estamos viendo al mamarracho de... Hemos hablado del todo. Josep Borrell, no, no, digo porque vamos a tener mucho tiempo de hablar de estas cosas. No, pero es que hay un detalle que hay que tener en cuenta con esto de la guerra a Ucrania. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, pero el origen de Europa después de la Segunda Guerra Mundial no hay que perderlo de vista. El primer proyecto de la Unión Europea nace de una Unión Europea de la Defensa, que es la idea inicial de Schuman, que es ministro de Defensa francés. Y es la presión norteamericana con el Plan Marshall por medio el que obliga a los líderes europeos de entonces a derivarse hacia la economía en la Unión y olvidarse de una unión diplomática y de defensa. Que es la situación que estamos viviendo ahora. Y eso no hay que perderlo nunca de vista. Entonces, claro, el cambio de 180 grados de política europea de Estados Unidos, porque ha llegado pues otra persona radicalmente distinta, pues es una cosa que se tiene que acompasar con el tiempo. O sea, si hay ahora mismo alguna cosa que debería pisar el freno el señor Trump, es que estos cambios deben producirse de una forma paulatina en el tiempo. Vale. Pero quiero decir que el hecho de que Europa haya derivado de un sentido que ahora es una unión, como hemos estado hablando fuera de micrófono, una unión burocrática en toda la parafernalia y la superestructura que se ha creado en Bruselas, está en origen influenciado por
por los Estados Unidos, que a los Estados Unidos en 1945, cuando ellos poseían el arma atómica y la Unión Soviética no, porque la Unión Soviética tiene el arma atómica en el año 49, que es cuando se funda la OTAN, le interesaba mucho una Europa desarmada y ellos, de alguna forma, tutelando, protegiendo, colonizando, utilizad la palabra que queráis. Y entonces los europeos, obedientes, porque lo principal para ellos era la reconstrucción, tenían la zanahoria del Plan Marshall a cambio de aceptar esa línea directiva de los Estados Unidos. Eso yo creo que hay que tenerlo siempre presente. Vale, déjame que os diga una cosa, porque efectivamente se nos había olvidado un detalle, me comentaba Pedro Fernández Barbadillo, que están cambiando peones unos y otros. Washington reconocerá la anexión de regiones de Ucrania que controla Rusia, pero por otro lado, que no se nos olvide que Moscú aceptó la pérdida de Siria, la deportación de palestinos de Gaza y la expansión de Israel. Es que se nos ha olvidado que Al-Assad cayó en 2 o 3 horas. Eso es así desde el principio, Javier, se puso en relación con los acontecimientos de la guerra de Ucrania. Es decir, todo el mundo se daba cuenta de que efectivamente aquí lo que hay... Bueno, pues además estamos acostumbrados después de la Segunda Guerra Mundial precisamente a que la estructura de la Guerra Fría radicaba básicamente en evitar un enfrentamiento directo y en que se permitiesen en cambio los enfrentamientos entre, en fin, estados delegados, donde la cuestión se podía controlar y al final pues era eso, repartirse el mundo, yo te doy uno, tú me quitas otro y yo te quito uno y tú me das otro. Y esto es lo que acaba de pasar. Pero que nadie se equivoque tampoco. Evidentemente Rusia ahora no va a renunciar a las conquistas de la parte oriental al Donbass, que además es de mayoría de población culturalmente rusa, no va a renunciar a eso, ni mucho menos a Crimea, que además es rusa. Es que Crimea ha sido rusa desde el siglo XVIII. Es una cesión, quiero recordar aquí, que se realizó en tiempos de Khrushchev, precisamente en los años 50, el 54, si no recuerdo mal, a petición de la propia Rusia, porque Crimea queda al sur de Ucrania y estaba, digamos, unida por Ucrania por el estrecho por el istmo de Perekop, ¿no? Que es muy pequeñito, son 7-8 kilómetros y tal. Y entonces, como Rusia administrativamente estaba unida a Crimea, pero tenía que atravesarse toda Ucrania para llegar a Crimea, por razones, y puesto que la existencia de repúblicas en la Unión Soviética era una mera ficción sobre el papel, Rusia, por razones administrativas, dijo, bueno, pues que se la quede Ucrania y tal, porque tanto daba que daba lo mismo, ¿no? Pero Crimea siempre ha sido rusa. La inmensa mayor parte de la población es rusa, se siente rusa, es prorrusa, incluso las unidades ucranianas que había en Crimea, cuando se produce la anexión del 2014, se pasaron en masa al ejército ruso. O sea que sobre eso no hay ninguna duda. Por supuesto, Crimea la va a mantener Rusia, el Donbass lo va a mantener Rusia, pero para Rusia no es en absoluto prioritario la cuestión del Donbass. De hecho, antes de la guerra del 2022, a Putin los habitantes del Donbass le consideraban más o menos un traidor, porque se desentendía absolutamente de todo lo que tuviera que pasar allí en Donetsk y en Lugansk, que le traía sin cuidado, y frente a las reivindicaciones de estas regiones a las cuales pues Ucrania no estaba tratando precisamente bien, ¿no? Entonces, para Rusia, que es el país con mayor extensión del mundo, creo que son 11 usos horarios, la cuestión del este de Ucrania le trae sin cuidado. Es una cuestión geoestratégica de seguridad, que no entre en la OTAN, el compromiso de que no entre en la OTAN Ucrania. Y como compensación, lo que está planteando Donald Trump, con muy buen criterio, es que entre en la Unión Europea. Claro, que los europeos no quieren todo esto y tal, pues que se ocupen los europeos, que la factura la paguen ahora los europeos, que ya hemos pagado poco, por lo visto, en materia económica. Bueno, esto tiene unos responsables políticos, o debería tener unos responsables políticos en Bruselas, en la Unión Europea, que son los que están primando otros intereses sobre los intereses de los europeos. Luis Sánchez Movián, y ahora cambiamos de tema porque quería hacer una pregunta, pero bueno, hemos derivado a la política internacional porque también está encima del tablero. Albáez, el botón sacaíno, ha dicho guerra injusta, paz injusta. Dice que una guerra injusta no puede acabar con una paz injusta. Lo dice este mamarracho que ha rendido junto con PP-PSOE España ante ETA. Es decir, el que diga este mamarracho que ante una guerra injusta no puede haber una paz injusta, cuando, insisto, aquí hemos estado en guerra, entre comillas, si me entendéis, 50 años contra ETA, y así les hemos regalado y les hemos metido en las instituciones, ahora se queja de que pueda haber una paz
en Ucrania. Ahora vamos a contestar a Álvarez. Quiero meter la cuchara en... Y por cierto, hoy se cumplen 80 años, me recuerda Jesús Muñoz, del bombardeo de Dresde, donde mueren cerca de 200.000 personas, y más o menos, bueno, hay unas cifras, y por otro lado, hoy se calcula que realmente, vamos a ver, 50.000 o 45.000. que esté, digamos, aceptado universalmente unos 40.000. El problema está en que el bombardeo de Dresde fue tan absolutamente feroz que las bombas incendiarias pusieron la ciudad a unos 600 grados centígrados de temperatura, con lo cual muchos cuerpos literalmente, que eran sobre todo refugiados de Silesia, desaparecieron, se desintegraron literalmente, y luego hubo gente que se lanzó al Elba para evitar aquellas temperaturas, y lo que pasó es que se coció en el Elba. Entonces los cuerpos se deshicieron literalmente, además de que en la conformación de los bombardeos, digamos, la mezcla de bombas incendiarias y de bombas explosivas, lo que producían era lo que se llama la Feuersturm, o sea, la tormenta de fuego, que atravesaba las casas, creaba como corredores de fuego y literalmente deshacía los cuerpos. Entonces es imposible saber la cantidad de gente que murió. Desde luego, decenas de miles de personas, en algo entre 40 y 80.000. Una ciudad donde solo había refugiados, no tenía ningún... una ciudad sin ningún valor militar, realmente. Era una ciudad que se había convertido en un centro de refugiados. Se conocía como la Florencia del Elba, porque era una ciudad que había tenido un gran esplendor en el siglo XVIII y XIX, y que no había sido bombardeada en toda la guerra, y por eso se la utilizó como ciudad de refugio, precisamente porque se pensaba que de una forma tácita los aliados habían pues establecido un lugar de refugio para los alemanes que huían de la avalancha del ejército rojo, del ejército soviético que venía del este, y en consecuencia, que era un refugio. Al contrario, Harris, el jefe de la aviación de bombardeo estratégico británica, precisamente visualizó Dresde por la gran cantidad de refugiados que existía. Fue un crimen sin como Hiroshima, realmente escoger un objetivo civil para dar un ejemplo y hacer que el enemigo baje las armas. Bueno, Dresde, yo he tenido la suerte a principios de los 80, siendo parte de la República Democrática Alemana, ya sabéis, lo comenta más de una vez, yo viajaba por estos países, lo cual era bastante complicado. Y significativo, don Luis. Claro. Y significativo. Bueno, Luis estaba yo a principios de los 80 que viajaba por Europa, no estaba... tenía una vocación distinta. Vamos a ver, Dresde yo la he conocido. Dresde es el modelo, desde los años 80, que yo la visité, el modelo de una ciudad stalinista. Claro. Quedaba, me parece, en pie unas ruinas de una iglesia en Dresde. El resto era toda una construcción que a mí me recordaba vagamente al barrio del Pilar, aquí en Madrid. Era ese tipo de construcción sovietizante, con unos grandes espacios que entre bloque y bloque, tenías que ir casi en bicicleta o en moto. Yo iba en un Batburg, era una cosa muy divertida, el Batburg, no sé si la gente lo sabrá, era un coche que era de piedra, de cartón piedra, y para aparcarlo lo movías con la mano, era muy divertido. Los taxis en la República Democrática Alemana eran Batburg, le habían quitado el asiento de adelante y entonces entrabas y te sentabas atrás. Bueno, entonces yo lo conocí y lo que dice Fernando es real, no quedó absolutamente nada. Con respecto a lo que habláis de... Como yo no he metido la cuchara en la marmita, pues entonces tengo que meterla ahora. Hay un problema. ¿Quién es ahora el enemigo? ¿Estamos en la Guerra Fría? ¿El enemigo es Rusia? Yo creo que Trump ha visto que no. El enemigo es China, pero es el enemigo de Estados Unidos, de Europa y de Rusia. Entonces, claro, digamos que el centro geoestratégico se ha movido de Europa al área Indo-Pacífico. En el área Indo-Pacífico es donde está ahora mismo toda la tela marinera. Entonces a Trump le interesa pacificar y llegar a un acuerdo con Putin para quitar esta guerra de en medio. Efectivamente, pero ¿por qué dice Trump que los europeos se busquen la vida? Pues muy sencillo. Europa se ha convertido en un balneario de viejitos, con unas pensiones en España, que es una vergüenza ver las pensiones. O sea, vamos a ver, lo que no puede ser es que en España haya gente ganando 1.184, es con el nuevo salario mínimo interprofesional, y haya mucha gente que cobra de pensión 3.000 euros. O sea, eso no es una barbaridad. No lo aguanta el sistema económico. Y entonces dentro de poco hará ¡clac! O sea, no va a ser como la Grecia de la crisis del 2008, que rebajaron la pensión de los pensionistas un 40%. No, aquí se les va a caer íntegra la pensión a todos. No es para alarmar a la gente, pero que la gente sea consciente de lo que va a pasar. Entonces yo creo que aquí ha habido, aparte de todo lo que habéis comentado, un interés geoestratégico de pacificar Europa, dejar a los europeos a su suerte e ir efectivamente contra el enemigo común, que es China. Ha cambiado mucho, efectivamente, desde aquella China de la política del ping-pong con Nixon y tal, a hoy ha cambiado mucho. No es esa China, ni siquiera la China de Deng Xiaoping tampoco.
Lo digo porque estoy acordándome de Thatcher. Si hoy hubiera vivido Thatcher, ¿qué hubiera dicho? Pues bueno, Thatcher era una escéptica y yo la he considerado, pues estoy preparando una conferencia sobre ella como una proto-Brexit. Ella no podía ver a los europeos, la política europea, que se metieran en las cuestiones internas de un país, en este caso de la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, eso es yo lo que creo que ha pasado. No quiero insistir más porque ya habéis puesto sobre la mesa mucho tema. Álvarez, vamos a ver, Álvarez hablando de la guerra justa e injusta. Oiga, señor Álvarez, creo que usted es diplomático. Vamos a ver, ¿usted se ha leído al padre Suárez o a Domingo de Soto? Usted no ha leído nada. Estos locuaces todos. Usted sí, efectivamente, ha leído la doctrina sobre la guerra justa de la Escuela de Salamanca. Usted no sabe lo que está diciendo, pero bueno, Álvarez no sabe lo que está diciendo desde hace mucho tiempo. Lo raro, bueno, hoy ya no es raro, es que haya ganado unas oposiciones al cuerpo diplomático. A mí me decía un amigo que es diplomático y dice, mira, para ser diplomático lo importante es saber bien francés e inglés. El resto, aunque no sepas nada, eres diplomático. Claro. Y tenía razón. Bueno, la cuestión de China que has puesto sobre la mesa es fundamental para entender lo que está pasando. Es que para Trump, a ver, por cada plaza espera que no ves, ha retomado, ha cogido el hilo Fernando. Es que es fundamental. Para Trump, el enemigo es China. En Estados Unidos hay una corriente que representa perfectamente Trump, pero respaldada por muchos otros, que han entendido esta guerra como un error profundo, una guerra instigada por la OTAN, instigada por Estados Unidos contra Rusia, cuando Rusia no puede ser el enemigo. ¿Por qué era Rusia? Pues porque tenían que evitar la unión entiéndase la unión, la cercanía, el acercamiento, que es una vieja política de la OTAN y norteamericana entre Rusia y Europa. Claro. Pero ¿qué es lo que han conseguido con esta maniobra en términos geopolíticos? Echar a Rusia en manos de China, con lo cual han empeorado todavía más las cosas desde el punto de vista norteamericano, claro, desde el punto de vista estadounidense. Entonces, ahora están en qué? En tratar de rectificar este asunto, terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, propiciar, por lo menos, si no un acercamiento, al menos no un alejamiento mayor de Rusia con Europa y romper los lazos, o al menos distender los lazos de Rusia con China. Naturalmente que ese es el negocio norteamericano. Y en Europa, mientras tanto, estos tíos, y es lo que yo me temo, Álvarez, en fin, el inmarcesible presidente de gobierno del que disfrutamos, están empezando a jugar en las últimas semanas, desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, a jugar la baza de que ellos van a ser un poco los adalides del mundo anti-Trump. Y entonces se van a China. Y entonces están jugando a acercarse a China. Es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque China es el enemigo de Estados Unidos y entonces mi enemigo, por razones ideológicas, etcétera, van a ser los Estados Unidos. Esa es la jugada que hay puesta sobre la mesa en este momento. Por esa razón, naturalmente, ellos tienen que seguir instigando ese conflicto y resulta que el señor Álvarez, al que tú mencionabas antes, pidiéndole que leyese algo, o sea, estás hoy en modo milagro, pues dice las cosas que dice. Claro. Pero yo creo que en Estados Unidos no se percibe, por las noticias que yo tengo en el Departamento de Estado, en el Pentágono, en la Casa Blanca, a China no se la percibe como el enemigo, se la percibe como un peligroso adversario a nivel comercial. Eso es lo... Porque, no, claro, pero es que es importante, creo yo, puntualizar esto, porque China además tiene una trayectoria histórica en absoluto expansionista. O sea, China no es una potencia que haya sido nunca expansionista, es una potencia que lo que ha preocupado siempre es que no la invadan. De ahí tenemos la muralla china, que es la construcción más tonta de la historia universal, porque empiezan a hacer un muro para que los mongoles no entren por un sitio, lo van haciendo más grande y cuando lo terminan de hacer, desaparecen los mongoles y los japoneses entran por Manchuria. Entonces, claro... por cierto, uno de los monumentos más impresionantes que yo he visto. Sí, sí, pero te quiero decir que es un monumento defensivo totalmente absurdo. Pero yo creo que es importante pensar que China, yo creo su peligro hacia Estados Unidos o como son previstos es bajo el punto de vista económico. Claro, porque realmente solo hay que ver cómo China se ha contenido en el tema más
más crucial que para ellos hay de aspecto territorial ahora, que es Taiwán. Claro. O sea, claro. Bueno, claro, efectivamente, porque en lo que está Trump es en la guerra comercial, está en la competencia. Por eso Trump quiere. Trump es un hombre de negocios norteamericano, neoyorquino. Y lo que quiere es que todo lo que le molesta a sus negocios se termine. Es decir, que los conflictos, las guerras en el Próximo Oriente, en Rusia, en Ucrania, todo eso tiene que ir fuera, que se acabe todo lo que le con impida. guerras no hay comercio. Claro, todo lo que impida el comercio, eso es. Y siempre es un elemento de distorsión del comercio internacional. Por eso Trump va a hacer todo lo posible, por lo menos, para poner fin a la guerra, porque está defendiendo los intereses norteamericanos. Pues claro, ¿qué esperamos que tiene que hacer? Y los quiere relanzar, por ejemplo, la industria automovilística de Detroit, que está acabada la ciudad de Detroit. Y claro, ¿quién es su competidor? Voy a lo que dice el coronel. Los coches eléctricos chinos y los coches de combustión chinos son su enemigo. Claro, por eso. Pero no solo es comercio. Es decir, yo creo que es reducir mucho la figura y el mandato que está empezando ahora contra Trump. Él ha dado una batalla, una guerra ideológica muy importante. No, pero Óscar, hablamos en términos geoestratégicos. Pero es en otro plano, en el plano, porque está acabando a nivel de las ideas con la cultura woke que se llama y tal. Pero fundamentalmente, si además lo ha dicho él, lo que le mueve y lo que siempre ha movido a Estados Unidos, quitando la presidencia de Reagan, siempre ha sido el interés comercial. Claro. O sea, los Estados Unidos son los sucesores de Gran Bretaña en el siglo XX. Lo que está evidenciando el momento es dónde se encuentra Europa, que ni está ni se le espera. Porque tú decías, Luis, que es un balneario de viejos, pero es un balneario también para una casta política. Estamos hablando fuera de micrófono y ellos están lucrando a costa de los ciudadanos. Y la irrupción de Trump está siendo tan radical, es decir, que está evidenciando más esa decadencia en la que ahora mismo se halla esta casta política que está totalmente alejada de la realidad y sobre todo los intereses, porque nos están hundiendo. Pero nos están hundiendo. Tiene que ir muy deprisa Trump, porque ten en cuenta que Trump no tiene 8 años, tiene 4. Y de los 4, dentro de 2 hay elecciones. No, y esa transformación radical que está haciendo se tiene que hacer rápido. Si no, pero Europa efectivamente ha sido un balneario. Porque la imagen de Europa como balneario es muy amable. Europa ahora mismo es más bien, tal y como estamos, es un geriátrico, pero en tiempos de la pandemia. Claro. O sea, con mucho peligro, porque de los que estamos dentro, muchos no van a salir o no vamos a salir de aquí. Es decir, que ha sido un rincón amable del mundo hasta hace relativamente poco, pero ahora mismo los problemas de Europa son tremendos y estamos en medio de, parece que nos ha picado una gigantesca mosca tsetse a los europeos, estamos en medio de una modorra y los europeos siguen felizmente con sus aperitivos y con sus cositas y tal, y no se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo. Es que nos están vendiendo que hemos alcanzado ya prácticamente el fin de la historia y aquí lo que importa son 4 cositas y tal, y hay zonas del mundo enteras que no voy a decir que estén empezando su historia, pero que desde luego están en plena juventud. O sea, hay países, el país más poblado del mundo, como es la India, que son más de 1.400 millones de habitantes, de los que nadie se acuerda. Y desde luego no tiene nada que ver la India o China o Rusia, todo lo que está pasando en el mundo, con esta pequeña y cada vez más irrelevante península en el extremo suroeste de la gigantesca masa euroasiática. Y no nos damos cuenta de eso. Tenemos un país más cercano con una edad media de 26, 27 años, que es Marruecos. Claro, por ejemplo, en nuestro sur, efectivamente, pues es una buena media estadística para darnos cuenta de lo que hay en el mundo. Es decir, es que lo que está pasando en Europa de verdad es de una decadencia tan extrema. Estamos que si el coche eléctrico, que si las políticas verdes, que si los transexuales, que si tal. ¿Habéis visto los vídeos de reclutamiento del ejército chino? Son acojonantes, perdonadme el término. O sea, es una explosión de masculinidad. Mientras que cuando se ve uno de masculinidad, de fuerza, de poder, mientras que cuando uno ve los vídeos del ejército norteamericano, ahora estarán cambiando, pero los años anteriores son esas masculinidades deconstruidas, de no sé qué, transexuales, gente de integración. O sea, ese es el ejército de la OTAN, ejército norteamericano. Es lo que se vende, no es la Teniente O'Neill, no. Los chinos son la Teniente O'Neill, bueno, el más moderado de los chinos, es la Teniente O'Neill. Es decir, es que esos dos mundos necesariamente están enfrentados, pero no ya por los ejércitos, sino porque representan esas dos formas de presentarse ante el mundo, representan formas de entender la vida. Cuando uno
por ejemplo, cualquier profesor hoy está espeluznado en España, por ejemplo, ante los procesos de selectividad, donde apruebas con un 4, donde cada año aprueba mayor número de gente. ¿Tú te crees que se puede considerar una prueba selectiva aquella que aprueba el 94% de los que se presentan? O sea, tienes que ser retardado y llegar borracho al examen de selectividad para suspenderlo. Bueno, en Corea del Sur, en China, y fíjate, en Corea del Sur, en China, en Vietnam, los exámenes de selectividad son, bueno, que no digo yo que lleguemos a eso, pero que los que no los pasan, bueno, por supuesto suspender nadie, pero digo, los que no los pasan, los que no consiguen los objetivos, se suicidan. O sea, y yo no estoy proponiéndolo como ejemplo. Pero era en España la reválida. Pero es que hay otro negocio que es el de las universidades. No, pero bueno, pero que fluyen como champiñones porque necesitan gente. Hombre, claro, y porque el nivel es mínimo. Y porque el nivel es mínimo. Pero la cuestión, no es llegar digamos, a los límites chinos. Pero, hombre, yo creo que hay un espacio intermedio para que de verdad el mérito, el esfuerzo, en fin, todo ese tipo de cosas en Europa se pueda asentar. Ahora, desde luego, con las políticas europeas, con las políticas woke, con las políticas de la Unión Europea, con las políticas de Bruselas, con la inmigración, con todo lo que tenemos, con toda la basura moral que se ha instalado en Europa, nos van a comer. Es recuperar el sentido común. Un profesor español, ¿sabéis la última de los padres? Y además el tío colgaba en el artículo que yo he leído los mensajes de los padres. Que no corrijan con rojo. Claro. Con bolígrafo rojo ni lápiz rojo, porque es que a los niños les hace infelices. Y entonces hay un profesor que la alternativa es que corrija en rosa palo. Oye, esa es la realidad un oyente me dice que casi se estrella cuando he dicho lo del puño americano, que no lo he usado ni lo pienso volver a usar. Que casi se estrella en ella. Pero no con el coche, no, con el coche. Bueno, déjame que os diga, hay dos opciones, dos caminos ahora mismo. O tomamos, aquí la temática de mujeres y coches vamos por la política internacional, o hablamos de que sabíamos que PP y PSOE votan lo mismo en Bruselas, pero resulta que también votan lo mismo en Madrid. Os hago una pregunta. Si queréis seguimos por el otro tema que también me apasiona, pero yo os quería preguntar si el PP de nuevo acude al rescate del Partido Socialista. La semana pasada escuchamos a Feijóo con una estrategia brillantísima acabar diciendo, como no se lo esperan, vamos a votar al PSOE, porque no se esperan que le votemos a favor. Qué listo es. Pues es el vídeo que sacamos hoy en el Búnker Bar, casualmente va sobre eso. Vale, eso. Ana Rosa Quintana, que no es tanto de mi devoción, de hecho yo hace unos años pedí que había que desintonizarla, después de que hizo unas declaraciones que se alegaba de cómo habían pegado a una chica en Zaragoza, no sé si os acordáis de aquello, fue en estos... en Murcia, creo que en Murcia fue, o en Albacete, no me acuerdo. En Murcia, creo que Tú y yo vamos a Albacete dentro de poco. Tú y yo vamos a Albacete el 1 de marzo. El 1 de marzo. Y el 30 de marzo me parece que voy a Ávila a hablar de Franco. Por supuesto bien. Digo para que no haya ninguna duda, a ver si va a pensar que voy a hablar. En las escuelas de guerra, están barajando el tema de incluir a Feijóo como el continuador de Clausewitz. Bueno, ¿os parece que digo lo de la Rosa porque acuñó el término microbús? Le han aprobado el microbús y los votos del PP no eran necesarios, pero ellos cogen y votan a favor. Para sorprender. Para sorprender, porque así solo ha habido 33 personas que votaron en contra, que son los únicos. Es el partido que más sorprende a sus bases. Sí, nos sorprende completamente. Además le dice, no, hemos colaborado en la subida de las pensiones. Y las bases no dejan de sorprender porque le siguen votando. Ayer Pachi López, no lo voy a poner. Bueno, todavía no se ha visto. Pachi López estuvo sembrado ayer cuando le dijo, ustedes han comido el palacete también, que tanto saben. Es que encima les mean en la cara, tío. Les mean en la cara. Pero esto es como si tú planteas un partido y para sorprender al enemigo te dedicas a meterte goles en propia meta. ¡A que no se lo esperaba! No se lo esperaba esto, Lo van a meter entonces, lo vamos a meter nosotros, porque usted no se lo esperaba. Vamos a tirar nuestra propia portería. Es algo... Bueno, vamos a escuchar a Pepa Millán, pero el audio de Cristina Sol, porque traíamos... No. El 6 no, vamos al de, porque hemos puesto 2 de Pepa Millán hoy, y así a mi amigo Eduardo, aquí no necesito más falsa porque yo lo digo en la antena. Ahí, vamos a escuchar a Pepa Millán.
Muy buenos días a todos. En el día de hoy se va a volver a aprobar un nuevo ataque a los españoles por medio de un decreto negociado entre Sánchez, Puigdemont y apoyado por el Partido Popular, que no va a servir para ayudar a los pensionistas, sino todo lo contrario, va a servir para seguir perjudicando a los españoles en pro de los socios separatistas del Gobierno. No solamente con la cesión de un palacete al PNV, que es propiedad de todos los españoles. Con este decreto también se va a favorecer la intiocupación, se va a agravar el problema de la vivienda, se va a blindar la situación de todas aquellas personas que permanecen en domicilio sin pagar la renta, se va a favorecer esa situación por parte de estas personas y además se va a condicionar las ayudas al transporte, que ha sido anunciada a bombo y platillo por parte del Gobierno a los pequeños municipios, a que estos tengan implantada la zona de bajas emisiones, que como todos ustedes saben han sido tumbadas aquí por el Tribunal Superior de Justicia a petición de Vox. Es decir, este decreto es otra farsa más que únicamente va a servir para que el Gobierno venda su propaganda con una letra pequeña que siempre juega en perjuicio de los españoles, como esa supuesta subida del salario mínimo, que ni es subida ni es nada. Es un negocio redondo para el Gobierno donde siempre ganan ellos y siempre pierden los españoles. Al cabo del año, de cada español que va a percibir 364 euros, el Gobierno se va a llevar 560. Es decir, otro negocio más para el Gobierno, y nosotros lamentamos que el Partido Popular con esta tesitura se abra a apoyar a este Gobierno, a apoyar esta serie de medidas y no hagan una oposición total y frontal, que es lo que nosotros le pedimos. Nosotros, por nuestra parte, somos muy previsibles. Nuestro voto va a ser evidentemente no, como todo lo que venga de este Gobierno. Nuestra oposición es total y frontal y en ningún caso vamos a ser como el Partido Popular, al que hoy Bolaños le ha dado hasta en 3 ocasiones la gracia por apoyar ese decreto. Bueno, vamos a ver, Luis. Quiero hacer un comentario. Vuelve a ganar. Hay una clave fiscal, Sánchez, claro. Hay una clave económica de punto de vista fiscal y de la inflación. Vamos a ver. Se ha dicho que le van a subir a los españoles. Primero, van a declarar personas que no declaraban en renta hasta este momento. Pues además, el Gobierno se va a negar, y lo ha dicho Marichus Montero, de que el mínimo exento no lo van a cambiar, con lo cual las personas, por ese mero hecho de subirles 50 euros, son 500 y pico, como ha dicho la portavoz de Vox, van a tener que declarar. Segundo lugar, ¿cuánto se va a llevar Hacienda? Pues Hacienda se va a llevar el 40% de esos 50 euros, lo cual ya de entrada se te queda en 30. Bueno, ¿por qué? Porque no se ha deflactado, desde que ha llegado el Gobierno Sánchez, con motivo de la inflación, no han deflactado la tarifa del impuesto, con lo cual sigue ganando mucho dinero a Hacienda. Pero luego hay otra clave, lo acabo de decir, de los 50 a usted se le quedan 30, pero de esos 30 también va a influir la inflación mensual, y no digamos la anual, sobre esa cantidad, con lo cual usted va a recibir como mucho 25 euros. Y soy muy generoso. Eso hay que contárselo a los españoles, porque eso es mentira. Usted no va a recibir netos 50 euros. Brutos sí, pero entre la deflactación de la tarifa que no se ha producido, lo que se va a llevar a Hacienda y el hecho de la inflación galopante que tenemos en España, que está aproximadamente en el 10%, y subiendo, los españoles no van a cobrar 50 euros al mes más. Es mentira, porque además, claro, la Yolanda Díaz se pensaba que efectivamente Hacienda no iba a hacer tributar a estos señores. No se lo pensaba. Ni de broma. Hoy ya está clarísimo que ella era perfectamente conocedora de esa circunstancia y se ha hecho de nuevas, como diciendo, uy, me enteré por la prensa. No, usted no ha engañado. Usted forma parte del Consejo de Ministros y nos va a contar usted que en el Consejo de Ministros no se había hablado de esto. Claro que se había hablado. Bueno, también es posible, tratándose de Yolanda Díaz, que efectivamente se hablara en el Consejo de Ministros y ella no se enterara. Pero una pregunta. Esa malicia de Fernando es verdad. Pero una hay que pregunta. contarse a los españoles. Ustedes no se van a llevar 50 euros al mes. A ver, una pregunta, sobre todo para ti que eres jurista y tal. Vamos a ver, si el Palacio de París, el Palacete de París, es del patrimonio nacional, es decir, de todos los españoles, pues yo propongo desde aquí hacer una plataforma para montar una querella al Gobierno y al PNV de haber enajenado un bien que nos pertenece a todos. Entonces, ¿con qué derecho? Yo creo que eso es una iniciativa que se podría hacer de forma ciudadana, pero que la encabezara
cualquier partido político. Eso lo ha recurrido Vox, ¿eh? Además, Sí, vamos a ver, eso es una ilegalidad por una sencilla razón. Hubo unas sentencias, 2 del Tribunal del Sena y del Tribunal Superior de Justicia de Francia del año 51, no recuerdo la fecha, creo que fue del 6 de junio. Primero en el 46. Claro, Ahí son efectivamente. Por lo cual, la justicia francesa, y gobernaba el general Franco, y en aquel momento gobernaba los socialistas en Francia, no recuerdo el nombre del primer ministro, en el año 51, Valiot me parece que se llamaba, y hombre, no tenía ninguna simpatía al gobierno de Franco. No. Y la justicia francesa reconoció que ese palacete era propiedad del gobierno español, del Estado español. Entonces, claro, usted lo que ha hecho ha sido un regalo que, como dice el coronel, ¿a cuento de qué? Porque por esa regla de 3 hay muchos edificios todavía en España que en su día pertenecieron a alguien, y me refiero concretamente a la sede del CSD en la Castellana, que no pertenecía al ejército español. Es que el ejército, el gobierno español no puede ponerse a repartir edificios a diestro y siniestro. Pero eso ya se hizo cuando evidentemente a los sindicatos y a la COE en la transición se les regaló todos los edificios que no eran propiedad de los sindicatos, porque evidentemente los únicos que podían tener alguna propiedad eran la CNT y la UGT, pero oiga, la COE no existía y se les han regalado muchos edificios, y comisiones obreras tampoco, porque se fundan la campaña. Pero es una forma de atacar la propiedad privada, empezando por el patrimonio del Estado. Si tú atacas la propiedad privada, pues después ya haces anchas Castilla, el cheque en blanco. Pero es que vamos a ver, en Barcelona se está hablando de que la comisaría de la Villa Layetana también se les quiere regalar a la Generalitat. Y es porque es un símbolo franquista. Oiga, no, vamos a ver. El edificio de la Villa Layetana desde el año 26 que se construye es propiedad del Estado español. ¿Qué coño se le va a regalar, joder, a la Generalidad de Cataluña? Ni a la Generalidad ni a nadie, pero no estamos en eso. No, te quiero decir que están ellos a regalar lo que haga falta, porque si están regalando España como para no regalar edificios, si estamos regalando soberanía. A ver, o sea, si es que esta mañana mismamente escuchaba que el PP ha ido en auxilio del el Partido Popular, no, por supuesto. Es decir, a ver, la política económica del Partido Socialista, y esto es una prueba más, es decir, si atenta contra alguien es contra la clase trabajadora. Es decir, incluso con la propia subida de ese salario mínimo interprofesional, lo que está haciendo es que aquellos que no cotizaban lo hagan, y no ya las consecuencias para autónomos y pequeñas empresas, ¿no? Es decir, lo dramático, y ya deja de ser dramático porque ya no nos sorprende, es lo del Partido Popular. El Partido Popular, yo creo que con esto del palacete, lo que está haciendo es, bueno, masajeando, dando jabón a un posible socio de gobierno en el futuro, alguien que le pueda apoyar en el poder, ¿no? Es decir, pero por otra parte demuestra la inercia de toda esta gente porque siempre están por detrás. Es decir, tenemos que entender que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español es partido donde mayoritariamente el votante es gente mayor. Es decir, los pensionistas no votan a Vox en su gran mayoría. Es decir, votan fundamentalmente al Partido Socialista y al Partido Popular. Con lo cual ahí se dirime mucho para ellos, ¿no? Es decir, el problema del Partido Popular, que ya es endémico, es que el PSOE siempre va por delante. Es decir, si tú en el rato vas por delante, ya estás ganando, ¿no? Y con esto, lo que quiere decirle a los pensionistas no es que estamos con vosotros, ¿no? Es decir, son ineptos, pero por otra parte, no pensemos también en que solo es inepcia, sino que son así, son lo mismo. Es lo mismo. Mira, el otro día tuve la oportunidad de comer con un experto en comunicación, no digo con quién, es muy conocido, del Partido Popular. Había leído Venenosos y me quería conocer, ¿no? Y os voy a sintetizar en un minuto lo que me dijo, en menos. Me ha encantado el libro, lo voy a referenciar. Dice, lo único que no me gusta es que eres muy duro con las izquierdas. Esa es la... O sea, el pero en comunicación anula lo anterior. Y él con lo que se quedaba realmente es que soy muy duro con las izquierdas. Es que pero ¿qué necesitáis? O sea, os están llamando de todo, os están espiando, investigando, quieren vuestra aniquilación. Tú lo has dicho esta mañana muchas veces, Javier, y esto yo creo que es algo que tiene que entender el oyente. La izquierda no quiere convivir, quiere aniquilar al otro, quiere aniquilar al otro, lo decía Gonzalo Fernández de la Mora. Es una tensión, la izquierda es tensión, no quiere convivencia, mientras que la derecha, ya lo he dicho alguna vez, es posición. Si tú tensas, para que veamos un poquito la imagen, si uno tira porque es tensión de la cuerda y otro simplemente se posiciona, al final todo gira a la izquierda, todo va a la izquierda, todo va a la izquierda. Y esto es lo que está pasando. El Partido Popular, es decir, es rehén de sí mismo, es decir, no es
una alternativa al sanchismo. Todo lo contrario, es lo mismo. Y si alguien piensa que van a cambiar algo, se equivocan, porque ya aquí hace 2 semanas dijimos lo que iba a pasar, que iba a votar el ómnibus, cuando él decía que no. Es una vergüenza. Mira, desde el punto de vista cromático, tú lo has dicho muy claramente y ahora pongo la imagen. Es una hidra con 2 cabezas. Está dicho todo. El Partido Popular no tiene, y esto es una realidad objetiva, no tiene ningún proyecto. No tiene proyecto de nada. El Partido Popular tiene por todo objetivo reflotar el bipartidismo con los medios de comunicación consolidados desde hace tiempo, que son los que le dan cancha, y no dan cancha a nadie más que a los medios del propio bipartidismo, y tiene por todo objetivo ese. En consecuencia, está preparando el escenario para un pacto con el Partido Socialista. Cuando las encuestas se hacen la suma de PP, Vox, en términos sociológicos pueden tener un sentido, en términos políticos no tienen ninguno, porque el Partido Popular en lo que está es en construir una opción de gobierno con el apoyo del PSOE, de un PSOE sin Sánchez. De ahí el discurso contra el sanchismo y no contra el socialismo. Lo han hecho, nos engañaron ya con el felipismo, salvando al PSOE, con el zapaterismo, salvando al PSOE, y ahora con el sanchismo, salvando al PSOE, porque el único proyecto que tiene el Partido Popular es gobernar para gestionar, porque son muy buenos gestores, como se ha visto en tantas veces, es gobernar con el apoyo tácito o expreso del Partido Socialista. Esa es la jugada. Un PP que además está internacionalmente aislado, porque es que en Europa no tiene nada, ni a nadie. No tiene ningún jefe de Estado, no tiene nadie de relieve. En Europa no tiene ningún referente. No hay referencias del Partido Popular en Europa, absolutamente ninguna, que está completamente aislado y que tiene por todo proyecto ese, reflotar el bipartidismo, con la ayuda de los Herreras, de los Pedro Jetas, de los Santos y de otros compañeros mártires. Eso es lo que quiere el PP. Y esa es toda la política que va a desarrollar Feijóo. Es verdaderamente sonrojante ver cómo en una semana Feijóo se desdice de lo que había firmado con toda solemnidad 7 días antes. Sí. Pero es que esta no es la primera, ni muchísima menos. Es que hemos visto a Feijóo pedir el voto al PSOE, a los votantes del PSOE, y pásmense, a los votantes de Podemos en las últimas elecciones. Y la excusa o la razón argumental para solicitar el voto a los electores del PSOE y de Podemos era para que no me obliguéis a gobernar con Vox. Sí, sí. Es decir, que nadie se engañe al respecto. Este es el panorama del PP, porque no tiene ningún otro proyecto, porque no se diferencia en nada del Partido Socialista, porque González Pons, segunda vez que saco a reducir este personajillo en la tertulia de hoy, González Pons ha dicho públicamente, y lo dijo en un debate, precisamente a cuenta de las elecciones al Parlamento Europeo, ha dicho, sí, que votan el 90% de las veces con el PSOE en Europa. Exageró, no es el 90%, es el 89,3% de las veces. Votan lo mismo el PP y el PSOE. Este es el programa de Feijóo, el programa del PP. El error es que el Partido Socialista Obrero Español está normalizando lo anormal. Oye, el Partido Socialista. El PP está normalizando lo anormal. Es decir, en el caso del sanchismo, a ver, Sánchez no es un elemento extraño al socialismo, es la plenitud del socialismo. Porque si nos vamos al felipismo, es decir, si hubiera podido hacer esto Felipe González, lo ha hecho. Lo que pasa es que era otro momento y estaba en otra etapa. Zapatero lo llevó, le dio a la marcha y fue un poquito más allá. Y este lo está llevando a la plenitud. El error del Partido Popular, que no es un error, porque efectivamente, como estamos hablando, son lo mismo, es pensar que el Partido Socialista Obrero Español quiere compartir con él la tarta. Durante este tiempo no ha tenido más remedio que darle las migajas, pero ahora lo quiere todo. Y ese bipartidismo ya no forma parte del plan, no forma parte del momento. Es el monopolio ideológico, ya lo tiene, la hegemonía ideológica ya lo tiene, pero quiere todo, el monopolio político, y todo lo que está haciendo en esta primera y segunda legislatura de Sánchez es prepararlo todo para que no haya bipartidismo y no, por supuesto, pluripartidismo. Lo que va a impedir esa alianza, o tácita o expresa, PP-PSOE, va a ser el PSOE. Porque el plan del PSOE es de unipartidismo junto a los grupos a su izquierda, que es a los que él drena para seguir alimentándose en sus esperanzas electorales. Pero va a ser porque el PSOE no quiera, no porque Feijóo no intente. Diego, vamos a ver, yo la lectura que hago de esto es que me pasó, entrevisté a Francisco Camps, ¿sabéis? Un dirigente que ha pasado un calvario judicial para haber ganado todo. Lo que pasa es que cuando uno habla con él, y no es cuestión de criticarle, es cuestión de que están anclados en el pasado, se piensan, me hablaban de las mayorías absolutas, que hay que volver a las mayorías absolutas. Digo, yo, Francisco, cuando acabó la entrevista, pues yo, insisto, cuando hago una entrevista, no una tertulia,
yo dejo hablar al entrevistado, que creo que es lo que quieren escuchar los oyentes, y creo que tiene una visión muy equivocada de la realidad. La realidad que me ha hablado, volvía a las mayorías absolutas, las NAC, que tan buen rédito nos habían dado. Yo me estaba quedando cojonudo, vamos. Lo de Aznar fue cojonudo. Insisto, él se mostró así, y yo luego, cuando acabó la entrevista, digo, yo creo, Paco Camps, que estás equivocado. Eso no va a volver nunca, entre otras cosas, porque la sociedad no va a volver a confiar para darnos una mayoría absoluta, aunque sigan muchos incautos votando, después de la tercera legislatura de Mariano Rajoy, que fue la de Zapatero. ¿Os acordáis? Fue la continuación de Zapatero. Porque la cosa ha cambiado, porque hay un hartazgo generalizado, porque los partidos patriotas en el resto de Europa ya no hay la dicotomía izquierda-derecha. Paco, te has quedado, lo dije en otras palabras, anclado. Esto pero no va a volver a pasar. Las palabras de Camps traicionan su intención. Y que también me dijo que necesitábamos un PSOE fuerte, unido, y que no fuera corrupto. Ya casi me da un infarto. Pero eso no va a volver, no va a volver. Es una enfermedad. Pero todo lo que ha hecho con Camps el PSOE. No el sanchismo, el PSOE. Es que es una enfermedad. Pero el PP está anclado pensando que es el síndrome de Estocolmo. El PSOE y todos los voceros mediáticos del PSOE. Sí, pero ellos viven en una ensoñación, me refiero a la cúpula del PP, viven en la ensoñación esta que habéis expuesto ahí personalmente, o sea, creen que el tiempo pasado fue mejor y que va a volver, y eso no se ve. Si ya lo dijo Pedro Sánchez al tomar posesión la última vez, voy a levantar un muro. Entonces, lo que quiere, yo siempre me imagino el muro alto, y entonces una serie de personajes que votan al PP tratando de escalar el muro, y cuando están llegando arriba siempre hay un tipo del PSOE que les da con el tema en la cabeza y se van para abajo. Entonces esa es la figura. Nunca el PSOE, digamos, se plantea, y además es que lo han dicho claramente, ellos ven a los miembros de ETA como unos aliados más factibles y mejores para ellos que a la gente del PP. Entonces, lo que pasa es que la gente del PP, hay montones de gente que también en el PSOE pasa, que votan por impronta familiar, por costumbre, porque el peso que da en un campo el hablar de la izquierda y en otro campo el hablar de la derecha, y entonces hay que votar a los contrarios. Entonces, en España, lamentablemente, como desde el principio la democracia nació castrada, el ciudadano en general no se ha acostumbrado a decir, yo doy un voto a este señor me traiciona, pues ya no le doy el voto, ya voto a otro. Aquí se vota por tradición, y lo dijo Felipe González en una entrevista últimamente, que dijo, ¿y usted a quién vota después de criticar al sanchismo? Yo soy del PSOE, yo sigo votando al PSOE. Entonces no hay ningún espíritu crítico electoral en los bandos a la hora de votar. Entonces, realmente en España, ¿por qué es difícil articular una democracia? Porque no hay demócratas. Eso es evidente. Si hubiera demócratas, pues estarían dirigiendo la vida política. Entonces, aquí se va un poco a la exclusión. Aquí hicimos una operación estupenda después de la muerte de Franco, un intento de aglutinar la sociedad y tal, y eso evidentemente ha fracasado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es un examen político, decirnos por qué ha fracasado eso. Y entonces, para mí, yo me acuerdo de unas palabras que me decía mi padre cuando yo era pequeño. Yo nací en el año 44, y mi padre me decía, pues cuando tenía 8 o 9 años, hijo mío, hemos pasado una guerra entre hermanos, una guerra civil, hay que procurar no volver a lo mismo. Y claro, yo me acordaba de esas palabras de mi padre cuando le veo a un señor enloquecido que encima de no ganar las elecciones dice que va a levantar un muro y que está generando una polarización social y un odio tremendo. Digo, bueno, pues es que estamos otra vez en el punto de salida, estamos otra vez ahí. Es decir, no nos planteamos qué elementos nos pueden hacer convivir, y los elementos que nos pueden hacer convivir se definen muy rápidamente. Es
un amor a la tierra que es nuestra patria, que es nuestra nación, y un deseo de tolerar al adversario, pero sin tratar de suprimirlo. O sea, que es lo que en España cada vez es más difícil encontrar. Ese mundo murió. No, y yo no te diría que ya en España, sino prácticamente en todo el orbe. Lo estamos viendo. Estamos en una guerra. En una guerra que tiene otras características y que es fundamentalmente ideológica. Más útil en un momento dado, pero que cada vez ha perdido ya las utilidades yo estoy de acuerdo con eso, que tenía. El Óscar, Partido Popular además ha ayudado pero a que ello sea así, porque hay que quitar aquí los mitos que tenemos. Uno de los grandes problemas que tiene España y el mundo es la inmigración, que es la vanguardia de este modelo globalista que nos están metiendo, ¿no? Cuando llegó Aznar había 3.000 inmigrantes en España. Cuando se fue 8 años después había millones. Mi mujer en aquellos tiempos era abogada de extranjería y lo del bonometro no es una tontería. Se daba la nacionalidad con el bonometro. Es decir, lo que ha hecho el Partido Popular cuando está gobernando es consolidar, y no otra cosa, las políticas implementadas por izquierda. Es decir, esto tenemos que tenerlo claro. Con lo cual, ahora mismo tenemos que entender que si nos guiamos por la vía de los hechos, el Partido Popular no está con nosotros. Es cierto que el clivaje derecha-izquierda es difícil de nunca ha estado con de trasladar, es decir, pero ahora mismo la derecha e izquierda no tiene sentido. Es decir, se puede hablar de una derecha liberal y tal, pero si yo pienso lo que está votando el Partido Popular, es aquello que me está dañando a mí y los intereses de los ciudadanos, de la gente que formamos parte de la clase media trabajadora y que pensamos que el mundo de antes era mejor que el mundo que nos están metiendo ahora, es decir, a palazos. Sí. La posmodernidad. Oye, por cierto, Martín me dice que todos aspiran a una mayoría absoluta, incluso Vox. Lo que pasa es que yo creo que el PSOE hace una mejor lectura de la vida política. El PSOE sabe que tampoco va a tener mayorías absolutas y por eso no le interesa tampoco desinflar tanto, como yo creo que se ha pasado de frenada, pero sabe que la suma de minorías se puede imponer. Pero al PSOE ahora mismo lo que le interesa es que el PP siga como está. O sea, claro, es que vamos a ver, el PSOE, si vemos, el PSOE tiene un colchón con los separatistas y con los terroristas, por un lado, de cara a unas elecciones, y encima, si tiene un partido colchón a la derecha que está jugando el papel de secante a la otra opción de la derecha, pues está. Y si encima controla los medios de conteo en unas eventuales elecciones, pues vamos, ya tiene. A ver, Diego, vamos a ver. Luis y Fernando. La izquierda siempre ha tenido una ventaja sobre la derecha, vamos a hablar de derecha sociológica, que ha sido el análisis. En el análisis, tú lo primero que tienes que hacer para plantear una estrategia política es ver las condiciones objetivas del momento. Entonces, la izquierda sí hace siempre unos buenos análisis del momento. Lo digo porque yo provengo de la izquierda y sé de lo que estoy hablando. Entonces, tú haces, hay un ejemplo histórico, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano, la gente no lo sabe, en los primeros años del fascismo con Mussolini de jefe de gobierno, estaban sentados en el Parlamento italiano. Claro. ¿Quién lo capitaneaba? Antonio Gramsci en aquel momento. Entonces los comunistas estuvieron siguiendo, vamos a decir, la ficción democrática en los primeros años del fascismo italiano, porque las condiciones objetivas les dieron para ello, hasta que vieron que no, se salieron del Parlamento y luego acabaron yendo a la cárcel, como es el caso de Antonio Gramsci. El Partido Socialista Obrero Español no era lo mismo, evidentemente, las condiciones objetivas e históricas. Tenemos aquí un historiador en la época de Felipe González, en la época de Zapatero, que las de ahora. Es decir, Felipe González no contaba con Bildu, contaba con Herri Batasuna, recordemos a Jon Idígoras y compañía, que no eran lo mismo que ahora, pero primero, ni por el planteamiento político que hacía Herri Batasuna entonces y el que hace Bildu ahora, ni por el número ni el avance que ha tenido Bildu en el País Vasco. Herri Batasuna no tenía los ayuntamientos que tiene ahora, claro, ni de coña, ni siquiera en la época de Zapatero. Herri Batasuna hacía lo que tenía que hacer en aquel momento y Bildu hace lo que tiene que hacer. Pues por eso te estoy diciendo, porque es el partido más astuto que hay en España ahora mismo. Porque analizas bien las condiciones objetivas y políticas del momento. No lo olvidemos. ETA a través de Herri Batasuna, introdujo un Estado dentro del Estado. Sí, a estudiar también aquello en Vasco. Y ETA ha hecho una cosa muy inteligente, que es dejarle al gobierno la propaganda de que han derrotado a ETA y yo hacer mi programa estratégico. O sea, ETA no está derrotada. Es decir, vamos a ver. ETA tenía dos frentes, que era típico de los movimientos de los países no alineados. El frente político, que podría ser hoy Bildu, y el frente militar.
Entonces el frente militar funcionó y primó sobre el frente político cuando las condiciones objetivas le permitían la acción militar. En el momento que no, dieron la vuelta. Es decir, ahora nos interesa, eso lo ha hecho el IRA. También claro. Entonces, claro, eso no tenemos que olvidar. El PP, voy al PP por darle caña. El PP ha hecho, digamos, ese proceso de análisis histórico con las condiciones objetivas del momento. No, ellos se piensan que están hace 50 años. Oigan, que han cambiado las condiciones. Que sus aliados no van a estar porque además... Pero no conocen el enemigo. Es que una clave política es conocer el enemigo. Ha tenido un problema el PP que no lo ha querido ver y lo está pagando. Que es que le ha salido por la derecha alguien que es Vox. Que ellos nunca pensaron que les iba a salir. Y les ha salido. No, porque Fraga se quedó con todo. Claro, ha salido Vox con una fuerza importante, con los 52 diputados que tuvo, y que ahora en los sondeos que se están haciendo para las próximas elecciones están subiendo. Yo el último leí eran 44 ya. Sí, pero eso ellos no lo esperaban. Suben una cantidad muy irrelevante. De cara a una cuestión electoral. Porque aquí donde está el núcleo del problema está el que el PP está haciendo un papel de secante a favor del socialismo. Claro. Se avergüenzan de su propia ideología. Bueno, hemos visto lo que pasó en Galicia. Yo creo que vamos a ver, la situación de Vox en este momento no es irrelevante. Al contrario, yo creo que tiene una capacidad de condicionar todo lo que venga enorme, porque al final aquí, efectivamente, Sánchez pierde las elecciones, pero gobierna, porque es una democracia parlamentaria y al final es la conformación de mayorías. En este momento la aritmética le está dando a Vox un poder impresionante, realmente. No sé que el PP quiera pactar con el PSOE. Claro, pero incluso siendo así, obliga al PP a retratarse y a pactar con el PSOE. El PP ya está retratado hace mucho tiempo, pero suponte que tiene Vox un resultado de 100 diputados, que sería un resultado magnífico. ¿Qué impacto tiene eso de cara en unas elecciones cuando está aislado? Vos está aislado. Pero que está aislado. No podemos pensar en términos de 3 meses. Es decir, esto es una carrera de fondo y lógicamente, claro, si tú tienes, si a ti te, mira, si el problema del PP del PP y el PSOE, de una unión del PP y el PSOE, lo estamos viendo replicado en todos los países de Europa, en todos, sin excepción, es que cuando se produce esa gran coalición, esa gross coalición alemana clásica, es que te están regalando, por eso tratan de evitarlo, te están regalando la oposición, porque se termina la ficción, el teatrillo. ¿Qué ha pasado en Portugal? Claro, el teatrillo de yo soy el que gobierna y tú eres la alternativa. No, eres la alternancia para que todo siga igual. Entonces, ese teatrillo se les cae. En Austria, en este momento, el FPO está a las puertas del gobierno, ya veremos lo que pasa, pero está a las puertas del gobierno porque le regalaron la oposición con esa coalición de verdes, liberales y conservadores. En Alemania, con el ascenso de AfD, los tienen de corbata por una razón muy parecida, porque no va a poder gobernar la CDU sin el apoyo de Alternativa por Alemania. Va a tener que irse con alguno de los tres fracasados en España es diferente. Del gobierno que hay, o bien con liberales, o bien con verdes, que es impensable, o bien con el SPD. Y entonces eso es regalarle a AfD toda la oposición. Es un problema muy gordo si Vox tiene 50 diputados, si Vox tiene, en fin, la capacidad de condicionar la formación de un gobierno. Un problema gordísimo. Claro, no para 3 meses, no para 6 meses. Eso es verdad en Francia y en Alemania, pero ni en Francia ni en Alemania hay el mismo problema que en España. Yo te digo una cosa, ojalá me equivoque. Tú déjale a Sánchez llegar hasta el 27 y ganar las siguientes, no ganar las siguientes elecciones, sino gobernar otros 4 años y ya veremos dónde queda España. Claro, y puede que eso se verifique si el Partido Popular sigue sosteniendo en campaña la idea de que votar a Vox es tirar el voto. Claro. Cuando es todo lo contrario. Cuando una gran cantidad de los escaños que se perdió en esa suma, que es una suma ficticia, repito, insisto, porque lo quiere Feijóo, es una suma ficticia. Cuando en esa suma resulta que el voto en muchísimas provincias, o sea, cogiendo provincia por provincia, estudio que he hecho provincia por provincia, te das cuenta de que esa óptica política, de que esa campaña que hizo el PP, lo que facultó fue que terceros, cuartos y quintos escaños, en lugar de ir a parar a Vox, fueran a parar a Sumar y engordaran en cambio al candidato del PP, al que ya el aumento de votos no les daba un escaño más, porque ya se había salido el mapa. Para que el PP caiga en la cuenta y haga eso que tú dices, es preciso que caiga Feijóo y todo su equipo.
Si no, no. A mí me gustaría poner sobre la mesa el hecho de que el sanchismo, en buena medida, también es la gran aportación de Podemos. Es decir, tradicionalmente, en ese juego bipartidista, es decir, los socios de poder del PP y del PSOE eran prácticamente los mismos. Es decir, eran lo que era Junts, antes Convergencia, y PNV. Lo que hizo Podemos, y Rejón lo expresó muy bien diciendo, hemos pateado el tablero o vamos a patear el tablero antes de que lo hicieran, es alterar esos índices de poder. El índice de poder es la capacidad que tienes de llegar al poder a través de las asociaciones que tú estableces. Es decir, en lo que contribuyó Podemos a través de Pablo Iglesias es conseguir atraer a ese futuro gobierno, no solo a Convergencia y a PNV, sino también a Esquerra, a todas estas extremas izquierdas que estaban desuciadas, pero sobre todo a Bildu, que había sido siempre, estaba inhabilitada, estaba marginada, y claro, la aritmética cambia totalmente. Ellos consiguieron alterar, es decir, ya lo había preparado también ese terreno Zapatero, del que Iglesias siempre ha dicho que fue uno de sus mentores, ¿no? Es decir, estaba preparado ese terreno para ese cambio no solo aritmético, sino de escenario, de realidad política. Si eso lo contraponemos a lo que ha hecho el Partido Popular, en lugar de intentar tratar de incrementar sus índices de poder consiguiendo una gran alianza con Vox, porque como bien dice Fernando, el poder es tremendo, la capacidad de poder que puede tener Vox ahora mismo, la capacidad de condicionar al Partido Popular, porque tú dices, Diego, que Vox está aislado, pero claro, es lógico que esté aislado. Es decir, no es un término que me guste, pero es que es la única alternativa que hay a lo que ahora existe. Sí, pero lo que yo digo para lo que ha hecho el Partido resumir, Popular es despreciar la única capacidad que tiene de poder llegar al poder, que es Vox. Es decir, es tirarse piedras contra su propio tejado. Resumiendo lo que le pasa, y lo habéis dicho, el PP no tiene estrategia, vive en una ensoñación, vive en la irrealidad. Pero yo te digo, ojalá me equivoque, pero para que de pronto se den cuenta todas esas cuentas que hacéis y tal, y que son muy correctas, para que eso pase, todo el entorno, toda la cúpula del PP, con Feijóo al frente, deberían desaparecer del PP. Si no, es imposible, porque si hay una cosa recurrente en política, es que cuando un político se encabezona con una línea de acción o con una estrategia, intenta, aunque no le funcione, que le funcione. Sí. Y así siguen. A mí me vais a permitir... La pregunta es, de verdad, la pregunta es, Feijóo, el Partido Popular, ¿qué prefiere? ¿Llegar al gobierno con Vox o que gobierne el PSOE? Mi respuesta es que el Partido Popular prefiere que siga gobernando el PSOE, no gobernar él con el PSOE, no, que siga gobernando el PSOE antes que tener que gobernar él con Vox. Totalmente de acuerdo. Y planteamos otra disyuntiva, ¿prefiere gobernar con Vox o prefiere gobernar con Junts y con PNV? Prefiero gobernar con Junts y con PNV. Bueno, y creo que en su escenario también está el hecho de poder llegar a acuerdos parciales con Vox. Pero lo que yo estoy planteando es que está incluso dispuesto a renunciar a llegar al gobierno, porque, repito, la identidad PP-PSOE es completa y absoluta. A ver, déjame que os lea algunos mensajes, luego tenemos... luego me va a contestar Edu a una pregunta que le acabo de mandar para que yo me organice el tiempo. Todavía tenemos unos 8 minutitos. Martín me recordaba que los enfrentamientos parlamentarios entre Mussolini y Janssens eran históricos, épicos. Mi amiga Alicia me dice que totalmente de acuerdo con Fernando, el sistema solo pretende mantener al PSOE y al PP, y en esto están todos, a veces Razón, Federico, tal, todos los medios de Santa María, incluido el debate, aunque no lo parezca. No olvidar que Feijóo votó en su día a Felipe González y Aznar condenó el régimen de Franco. Carlos Cuesta votó el sistema, también hoy da la razón con el tema del acceso a la universidad, que ha desaparecido la meritocracia. Fran Postigo nos dice que magnífica tertulia, que sois los mejores, que somos, yo me incluyo también. Buenos días, Javier. ¿Ustedes creen que en un país donde no hay división de poderes, por lo tanto no hay democracia, todas las instituciones asaltadas con una constitución que lo permite, este país tiene arreglo? Se hacen esa reflexión. Desde Elche, yo tengo 77 años, conozco muchas personas de mi edad que votamos a Vox. El problema es que las personas mayores es que solo ven la televisión.
Bueno, sois unos cracks, nos dicen también por aquí. Buenos días, en Yalta Stalin, astuto como un zorro, se vanagloriaban las condiciones objetivas para el triunfo revolucionario en Occidente después de la guerra en una Europa devastada. Bueno, mucha razón, perfecto. Sánchez de movía en la utilización correcta de un método de análisis de acuerdo a la realidad objetiva. Nos dice también este mismo oyente. Tío Juan Santiago Abascal tenía que retar a Núñez Feijóo, tan amigo, a firmar pactos preelectorales como le ofreció a Sánchez antes del 23J. Nos comentan, coronel, la izquierda siempre gana y siempre tiene que ganar. Con Franco perdió y no lo pueden soportar, así que por desgracia volveremos al 36. Esta izquierda solo vive su democracia, no la de los demás. ¿China sigue siendo comunista o es el sueño húmedo del comunista Santiago Carrillo? Bueno, yo creo que es la tormenta perfecta, un método capitalista pero controlado, que es al que vamos en España, pero controlado por el Estado. Eso en ciencia política se llama el denguismo, que viene de Deng Xiaoping. Sí. Lo de China yo creo que es casi perfecto, entiéndase en el sentido en el que lo digo, pero tiene un fallo, que solo gobierna un partido. Claro. Aquí gobierna solo un partido, pero parecen dos. Vamos a ver, José Ruiz de Córdoba, el mal de España no ha sido ni el felipismo, ni el zapaterismo, ni el sanchismo, el cáncer se llama PSOE, estoy muy de acuerdo. Es que siempre mete la pata con los cordobeses, de nada, bueno, que nos dan muchos abrazos, nos felicitan por el Día de la Radio también. Buenos días, Cristina, Javier, contertulios, qué triste que nos tengamos a la derecha suficiente, el PP, lo digo, para acabar con el sociópata narcisista, soy muy grande. Pepe y Reme, vivan todos ustedes, nos dicen. Me mandan un audio que no puedo leer, no puedo escuchar en este momento, los audios no se leen. Buenos días, Sergio de Logroño, espectacular tertulia, sublime los tertulianos. También felicitar al doctor Movillán por su programa de españoles olvidados. Nos mandan una arriba a España, pues muchos abrazos. Qué bueno sois hoy. ¿Por qué no sea? No sé, a ver, es que leo fatal. Vais a pensar que estoy chiflada. Me refiero a cómo han ocupado nuestro país y ahora quieren robarnos y ocupar un palacete donde no sé de dónde y luego será lo que Dios quiera. Basta ya. Bueno, efectivamente, este gobierno está dispuesto a regalar todo. El problema es que los otros también. Y lo peor que están regalando no es un palacete, en la soberanía de España. Señor, yo soy pensionista con 76 años. Voto a Vox del 2019. Francisco de Sevilla. Nos dice esto. En Austria ganó el partido equivalente a Vox, pero creo que van a formar gobierno los populares y los socialistas por imposición de Bruselas. Sí, ahora se habla de que no van a dejar gobernar al FPO, cuando todos lo dábamos por hecho. Pero eso va a engordar al FPO. Pero eso va a engordar, igual que está engordando a Chega el acuerdo al que han llegado los conservadores con los socialistas. Sí, ese es el mejor escenario. Es imparable. Hay una revolución encabezada por Ciudadanos y eso es imparable. Me vais a permitir, antes va a desaparecer el Partido Popular que Vox, pero es por sentido común, porque esto, la antigua partitocracia, que el PSOE sí lo está sabiendo leer muy bien, quiere capitanear ese frentismo que va a haber más pronto que tarde, como ha pasado en Francia. Al final el socialliberal Macron, porque hay que recordar que se considera liberal, pero que estaba en un gobierno socialista, porque aquí se dan la mano y ya esta expresión que odio, van a calzón quitado, ya les da igual. Y en España lo están intentando retrasar, pero al final el Partido Popular se dejará apoyar, si llega así, casi mejor que por el PSOE. Y eso sería un buen escenario, aunque sea doloroso, sería un buen escenario para el futuro. Ojalá. Digo yo que sea un buen escenario, porque así ya nos quitamos las caretas. Todas las guerras instigadas por el mundo anglo, ahora el enemigo es China. ¿Y por qué China? Por los BRIC y por contra los BRIC, porque acaba con el dólar y eso implosiona uso con la deuda. La clave de los globalismos o el ponernos a la sombra. Sí. Las caretas se han caído ya hace tiempo. Bueno, entonces, el tema para que haya solución en España es que el tiempo no acabe con nosotros. El tiempo va en nuestra contra. Bueno, me dicen que volvamos a recordar lo que hemos dicho antes, el acto de Fernando Paz este sábado en la Masía, en la casa de José Luis. Bueno, la casa de José Luis no. No es el acto de Fernando Paz, es un acto en el que yo modestamente intervengo. Es la Masía de José Luis. Eso es la Masía Juan Chicharo, Gonzalo Fernández de la Mora, Fernando Paz, José Javier Esparza también está con nosotros. Ya está. ¿Qué me decís? ¿Que hay que cortar? Sí, me están diciendo que hay que cortar. Besos y abrazos. Madre mía, me habéis dejado con la palabra en la boca. Si es que son casi 45.
Fernando, un placer. El sábado te vemos allí en el Búnker Bar, vídeos. Yo estoy colgando en el Búnker vídeos. Bar, donde voy a hablar precisamente de la cuestión del sanchismo, el socialismo y del señor Feijóo. Bueno, Óscar Rivas, tenemos en Razón Española. Encantado, sí, por supuesto. Sí. Lo he dicho bien, no en interview ni nada de esto. Sí, Razón Española. Vale, pues estaba a punto de decir interview. Interview no existe hace mucho. No, os acordáis cuando en interview en el año 86-87 decían la extrema derecha se organiza para obtener el poder. Habían titulares que me emocionaban. Sí, No, me emocionaba, era mentira. Digo, ¿dónde se sacan estas cosas? Yo de interview me acuerdo de la portada de Sabrina, que arrasó entre los jóvenes. Me encanta Sabrina. Hay un chat. Sabrina no, Sabrina. 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 Nos vemos. Joaquín Sabrina.